inecuaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que las inecuaciones, en vez de encontrar un valor como hacíamos en las ecuaciones, vamos a encontrar un conjunto de valores que verifiquen esa inecuación. Y va a ser el resultado como lo que vimos en los intervalos. En este caso, recordamos un poquito, siempre del lado de la x, digamos, de la incógnita, van a ser todos los números menores a 4. Acá, todos los números mayores a menos 5. En este caso, todos los números menores o iguales a menos 9. Y en este caso, todos los números mayores o iguales a menos 7. Continuamos. Propiedades de las inecuaciones. Una inecuación se resuelve como una ecuación teniendo en cuenta que se puede sumar o restar un mismo número a ambos miembros. Estas se utilizan para ir despejando la igualdad. Veamos el primer ejemplo. 2x más 6 es mayor que 12. Entonces tenemos que ir despejando la x para encontrar qué conjunto de solución me cumple con esta desigualdad, que 2x más 6 sea mayor que 12. Para esto dice que podemos sumar o restar un número en ambos miembros. ¿Para qué? Vamos a ver acá. Para que de un lado se pueda cancelar. Si yo resto, en este caso como tenía 2x más 6, si yo resto menos 6 en un lado de la desigualdad y menos 6 en el otro, en este lado como tengo el más 6, lo puedo cancelar. Entonces, ¿cómo me va a quedar? 2x mayor que 6. Entonces, ¿qué fui haciendo? Utilicé esta regla que me permite ir despejando la desigualdad. Y yo puedo decir que 2x más 6 mayor que 12 es equivalente que 2x sea mayor que 6. Vamos de nuevo. 2x más 6 mayor que 12 es equivalente a decir que 2x es mayor que 6. Continuamos con el ejemplo 2. 3x menos 4 mayor que 12. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Qué se imaginan? Es sumar un 4 a ambos lados de la inecuación. ¿Qué me permite esto? Cancelar el menos 4 que teníamos acá. ¿Cómo me va a quedar ahora la inecuación? Que 3x es mayor que 12 más 4. Es decir, que 3x es mayor que 16. Otra vez, 3x menos 4 mayor que 12 es equivalente a decir que 3x es mayor que 16. Y ya me queda más despejada. Continuamos. La segunda regla que tenemos que tener en cuenta para resolver una inecuación es que se puede multiplicar o dividir un mismo número positivo a ambos miembros y se obtendrá una ecuación equivalente con el mismo sentido a la dada. O sea, este es el sentido de la inecuación. Este es el sentido. Siempre el signo lo tenemos puesto hacia el mismo lado. Este es el sentido que indica la inecuación. Entonces ahora, antes habíamos visto que se puede sumar o restar un número a ambos miembros y eso lo usamos para ir despejando la x. También podemos hacer lo mismo con las otras dos operaciones, multiplicar o dividir. Ahora vemos 2x menor que 12. ¿Qué hacemos acá? Dividimos a ambos miembros el 2. ¿Para qué? Para cancelar el 2 de ambos lados, porque 2 dividido 2 me da 1. Y acá me va a dar 12 dividido 2, 6.
Entonces me va a quedar que x, que todos los números menores que 6 es equivalente que 2x menor, o todo lo menor que 12. Continuamos. El ejemplo 3. Ahora tenemos x dividido 4 menor que 20. O sea, todos los números de x dividido 4 menores que 20. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar en ambos miembros para poder cancelar el dividido 4 de un lado y me va a quedar por 4. ¿Qué va a hacer esto? Que todos los números menores que 80 es equivalente a decir x dividido 4 menor que 20. Y este es el conjunto de solución, ya más no puedo hacer. Después lo tengo que graficar o ponerlo coloquialmente, como habíamos visto en intervalos. La tercera propiedad que tenemos que tener en cuenta para resolver una ecuación es que se puede multiplicar o dividir un mismo número negativo a ambos miembros y se obtendrá una inecuación equivalente con distinto sentido a la dada. Esto es cuando me queda lo último. Yo siempre tengo que buscar el conjunto solución con la x positiva. Ahora vamos a ver el ejemplo que explica esto. Ejemplo 4. Acá tenemos, en vez de menos 12x, en vez de 2x, tenemos menos 2x mayor o igual a menos 12. Entonces, ¿qué me dice esta regla? Que primero siempre tengo que buscar la x positiva, entonces voy a dividir a ambos miembros por menos 2 para que me quede positiva. Pero ¿qué tengo que hacer? Cambiar el sentido de la inecuación. ¿Ves? En esta el lado mayor estaba para este lado y en esta el lado mayor está para el otro. Y esta es la forma correcta de resolverlo. Entonces, cancelamos de un lado, cancelamos del otro y me va a quedar que el conjunto de soluciones, todos los números menores o iguales que 6. Y ahí ya estaría resuelta la inecuación. Para que me quede positivo el conjunto de solución, divido a ambos miembros y siempre que pongo que tengo que hacer esto, que tengo la x negativa, y al pasarla para el otro término, como lo vemos normalmente en las ecuaciones, bueno, esto se llama regla de la balanza, porque lo que hago de un lado, para que mantener el equilibrio, lo tengo que hacer del otro lado. Entonces eso me mantiene el equilibrio en la ecuación y me permite ir resolviéndola hasta llegar al conjunto de solución. X dividido menos 4 menor que 8. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar en ambos miembros por menos 4. ¿Para qué? Para poder cancelar el menos 4 del lado de la incógnita y nos va a quedar que x es mayor a 8 por menos 4. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, como multiplicamos por un número negativo, lo que hicimos fue cambiar el sentido de la inecuación. En este lado el menor estaba hacia este lado y en este está para el otro. El mayor está para el lado de la x ahora. Y el conjunto de solución total va a ser que todos los números es mayores que menos 32. Continuamos. El lenguaje simbólico, todos los números mayores a menos 32, y en la recta real todos los números mayores a menos 32. Y acá quedaría ya cómo nosotros tenemos que ir resolviendo las inecuaciones. El paréntesis en el sentido que está el conjunto de solución de la inecuación. Intervalo real, menos 32 a más infinito. Otra vez, no uso corchete porque no está incluido el menos 32 en el conjunto de solución. Ejemplo 6. Y ya acá como se nos van a presentar las inecuaciones, que la resolución en sí es igual a las ecuaciones.
fuimos desmenuzando las propiedades, sobre todo para saber cuándo cambia el sentido de la inecuación. Acá tenemos menos 1/2 de x más 3 es mayor que 5. Comenzamos. ¿Qué fue lo que pasó acá? En primer término, lo que hice fue restar en ambos miembros menos 3, lo que nosotros vemos en la ecuación, que el número que está sumando pasa restando del otro lado. Entonces son inecuaciones equivalentes. En este lado, 1/2 de x más 3 es mayor a 5, y equivalente a decir que 1/2 de x es mayor a 5 menos 3, que esto sería 1/2 de x mayor a 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que pasar este que está multiplicando, dividiendo en ambos lados 1/2. De un lado se puede cancelar, entonces me va a quedar 2 dividido 1/2. Y esto es igual a 4. Como se resuelven es, este va abajo, va a quedar, como si tuviera 1 por 1 va abajo, y 2 por 2, 4. Entonces me va a quedar como conjunto de solución todos los números mayores a 4. Puesto como intervalo real, no está incluido el 4 porque no tiene el igual acá, y va hacia positivo. Todos los números mayores a 4. Recta real, sentido de la resolución, 4. Continuamos. Ejemplo 7. Menos 3x más 1/2 es menor a 5 sextos. Este que está sumando pasa restando del otro lado. Ya sabemos que es por la regla de la balanza. Y esto va a ser equivalente, si yo hago 5 sextos menos 1/2, es 1/3. Y ya se me está despejando la x. Pero ahora tengo un signo negativo, y acá vamos a usar la tercera propiedad, que es dividir ambos miembros por menos 3. ¿Y qué pasa? Cambia el sentido de la inecuación. Pongo menos 3 de un lado, dividido menos 3 del otro. Este sí lo puedo cancelar, y acá realizo la operación. Cancelo, realizo la operación, y me va a quedar ya el conjunto de solución, todos los números mayores a menos 1/9. Continuamos. Ejemplo 8. Acá vamos a tener que aplicar la propiedad distributiva. Primero de todo por jerarquía de operaciones. De este lado es mayor o igual a este lado, y tenemos que encontrar la x que nos satisfaga esta inecuación. Lo primero que hago es propiedad distributiva. Más por menos 4x me va a dar menos 4x. Utilizo lo mismo porque es el menos 4 más, o por 3, mejor dicho, menos 12, porque es menos 4 por 3, menos 12, mayor o igual, y hacemos del otro lado lo mismo. Acá tengo el signo positivo y lo uso en ambos, 5x más 5 más 3. Y ya ahora tengo que pasar las x de un lado. Resuelvo primero 2 menos 12, que se podía resolver, y 5 más 3, y ahora sí paso las x de un lado y los términos independientes por otro, y acá me va a dar menos 9x mayor o igual a 18. Siempre estamos trabajando con fracciones equivalentes, pero cada vez está más despejada la x. Acá lo vamos a marcar. ¿Para qué? Para darme cuenta que cambio el sentido. Al dividir, lo que hago también se puede ver como esto que está multiplicando pasa dividiendo con el signo negativo. ¿Para qué? Para poder tener la x positiva. Yo lo que hago es poder cancelar. Si yo solamente pusiera un 9, que a veces surge la duda de ambos lados, esto me quedaría menos x, porque es más o menos, digamos, y acá como sería más, porque solamente lo divido por 9, me quedaría menos x. Entonces no, la forma correcta es divido a ambos por el número negativo para que me quede la x positiva, pero para hacer esto en la inecuación doy vuelta al sentido de la inecuación. Cancelo, en este lado hago la división porque este es múltiplo de este, y me va a dar
todos los números menores o iguales a menos 2. El intervalo real, todos los números menores, o sea, va a ser del menos infinito al menos 2, pero ahora sí uso el corchete porque acá sí está incluido el menos 2 en el conjunto solución. Todos los números menores iguales a menos 2, y en la recta real, para el sentido que va el conjunto solución, el corchete, menos 2. Continuamos con el último ejemplo, el ejercicio 9. Tenemos 0,1 periódico, entre paréntesis menos x más 9, menos 1/3 es menor a la raíz cuadrada de 2 elevada a la 0 menos 2. Lo primero que hacemos es resolver esta propiedad distributiva. Para hacerlo fue que pasé este número a fracción, hice la multiplicación, me queda menos 1/9 de x más 1, porque 1/9 por 9 es el inverso multiplicativo, me da 1, menos 1/3 menor a 1, menos 2. Continuamos, ahora puedo cancelar el 1 porque al tener dos números iguales positivos a ambos miembros de una ecuación o una inecuación se pueden cancelar, y me queda menos 1/2, menos 1/9 de x menos 1/3 es menor a menos 2. Paso el 1/3 que estaba negativo, lo paso sumando, realizo la operación, que esto se hace 3 por menos 2 menos 6 más 1 menos 5 y tercios. Entonces me va a quedar menos 1/9 de x menor a menos 5 tercios. Ahora, para resolver esto, lo que hago es tener que dividir a ambos miembros por el mismo número negativo, lo que me implica dar vuelta al sentido de la inecuación. Ven que de este lado está hacia un lado, y acá ya al hacer la división en ambos términos para poder dejar la x solita, di vuelta al sentido de la inecuación. Cancelo del lado de la incógnita, y acá realizo la operación, lo que me va a quedar que x es mayor a 45 tercios, porque ambos división de negativos me queda positivo, 5 por 9 45, dividido 3. Hago la división y me va a quedar 45 dividido 3, 15, todos los números mayores a 15 como intervalo real, no está incluido, todos los números mayores a 15, y como no está incluido uso paréntesis, todos los números mayores a 15. Espero que les haya servido. Cualquier consulta estoy a su disposición, y practiquen los ejercicios del libro. Saludos.